Gracias, doctor. Muy buenas noches con todos nuestros participantes que se vienen conectando a nuestra plataforma Zoom. Como ya les había mencionado, el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en la Ley 3364. El día de hoy nos acompaña, nos honra con su presencia en nuestra institución ANDAP, el doctor Manuel Bermúdez Tapia, quien va a abordar el tema sobre las políticas públicas frente a la violencia familiar. Bien, doctores, también para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas lo pueden formular en el chat o también pueden alzar la mano para poder interactuar con nuestro oponente con referente al tema que se va a desarrollar en esta oportunidad. De la misma forma, se les pide estricto respeto a nuestro oponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en esta plataforma Zoom y aquellos que también nos están viendo a través de nuestro Facebook Live de nuestra institución. Sin más preámbulo, doctor Manuel, podemos dar inicio a la sesión. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias por la presentación. Nuevamente con ustedes en una clase sobre temas vinculados al ámbito de derecho de familia y ahora permítanme desarrollar nuestro tema particular que es políticas públicas frente a violencia familiar. Para ello, por favor, permítanme compartir un poquito nuestras diapositivas porque como comprenderán, yo suelo ejecutarlas en el momento. No tanto porque no sea planificado, sino porque dejamos de lado muchísimo el repetir información que normalmente están en diferentes medios y eso no nos parece correcto, no nos parece apropiado y por eso es que generamos este tipo de mejor presentación, ¿correcto? Muy bien. Bajo ese criterio, por favor, véase que lo que nosotros tratamos de explicar, al menos en esta sesión, es una referencia sumamente significativa respecto de cómo es que se aborda el ámbito de la violencia familiar. Y consideramos, si partimos, y discúlpeme, la referencia negativa, que esto es absolutamente, ¿qué cosa? Complicado de manejar. ¿Por qué? Porque hay muchas aristas que lamentablemente no han sido tomadas en cuenta y por eso es que tenemos una serie de inconvenientes que lamentablemente ahora, no, con el escaso tiempo, nos permite dar alguna idea general, pero debemos anticipar que se trata de un asunto que lo hemos venido estudiando, analizando por varios años y lamentablemente tenemos muy poca acogida en la doctrina y principalmente en el ámbito de políticas públicas. Si bien es cierto, quien le habla tiene algún nivel de experiencia y algún nivel de participación en el ámbito legislativo, porque ha sido asesor de bancadas, porque ha sido asesor de comisiones del Congreso de la República, porque me han solicitado el aporte de algunas iniciativas legislativas en el Congreso de la República en casi 20 años, estas iniciativas no se suelen desarrollar de forma inmediata ni automática porque recuerdan que en el contexto político normalmente la coordinación entre bancadas es compleja y además con un tema de mucha especialización a veces el discurso político te cambia absolutamente toda esta perspectiva. Muy bien, por ello permítanme por favor dar una nueva perspectiva crítica, por cierto, de lo que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque, insisto, se trata de un tema muy especializado y que necesita al menos una dimensión estructural a nivel de explicativo que sea un poquito más coherente, ¿correcto? Entonces, señores, cuando nosotros tenemos un contexto de evaluación de políticas públicas, hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que cuando estamos analizando al Estado, suelen confundirse y hacerse equivalente tres cuestiones. Políticas de Estado, políticas públicas, políticas de gobierno. Cuando en esencia todas estas tienen una naturaleza totalmente diferente. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque cada una de estas tiene un enfoque particular.
Por ejemplo, señores, las políticas de Estado están expuestas en la Constitución, ¿correcto? Exigen una acción al Estado en su conjunto. Por eso es que las políticas de Estado tienen otra condición, otra perspectiva, ¿correcto? Bajo ese criterio, recuérdese entonces que cuando nosotros estamos analizando esta visión es porque ya existe un lineamiento general. ¿Cuál es? Está expuesta en la Constitución y últimamente en tratados internacionales. Bajo esa perspectiva, ya nosotros entonces podemos observar que las políticas de Estado tienen una condición que involucra a todo el Estado. En cambio, las políticas públicas tienen otra naturaleza. Normalmente, ¿qué cosa? Son ejecutadas por el Poder Ejecutivo, involucran a las entidades del poder ejecutivo y ahí comenzamos a tener una gran limitación, una gran condición restrictiva. ¿Por qué? Porque recuérdase que va a depender de lo que quiera ejecutar el ejecutivo para poder delimitar y delinear algunas de las referencias en un contexto específico. ¿Y cuáles son las políticas de gobierno? Están en función a la autoridad de una entidad. En otras palabras, si la presidencia, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, presidente de la República, desea enfatizar la lucha contra la violencia familiar, probablemente tengamos una política de gobierno, pero no una política pública. Son los contextos del populismo que normalmente se ve reflejado mucho en nuestro país. Son más próximas a iniciativas populistas. ¿Por qué? Porque no buscan articular con ninguna otra entidad, porque no buscan satisfacer absolutamente a ninguna entidad. Y ahí tenemos entonces el gran inconveniente de lo que va a ser, ¿qué cosa? La exposición de nuestro ámbito de estudio. Esos grandes inconvenientes entonces nos van a permitir registrar dos situaciones particulares. El primero de ellos, que va a ser qué cosa, el contexto de los problemas de país, problemas, problemas del país, ¿correcto? ¿Por qué los consideramos problemas del país? En particular porque cuando el Estado comienza a evaluarlos, normalmente siempre asume una posición, ¿qué cosa? Objetiva respecto a una referencia. Ejemplo, corrupción, ejemplo, reducción de la pobreza, ejemplo, la atención agroexportadora, etcétera. Tenemos como país muchísimos defectos, muchísimos problemas, ¿correcto? Estos problemas esencialmente son problemas sociales. Inciden en particular en un aspecto, ya sea en lo económico, ya sea en lo político, ya sea en lo estructural, en lo laboral, etcétera. De todas estas referencias, entonces, de los problemas que como país tenemos muchísimos inconvenientes, ¿correcto? Uno de ellos es justamente el contexto de violencia familiar, ¿correcto? Y cuando hablamos de violencia familiar, ya nosotros, a diferencia del resto de la doctrina, ya lo consideramos un problema país. ¿Por qué? Porque recuérdese que los índices estadísticos en violencia familiar ya literal han colapsado al país. El Estado, ante este problema social, siempre lo ha manejado de una manera, ¿qué cosa? Deficiente. Ha considerado que solamente este nivel de evaluación no es tan complejo de evaluar. ¿Por qué? Porque siempre se le ha asociado a una perspectiva negativa, siempre se le ha asociado a una visión tradicional. Consecuentemente, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ubicar y registrar en este panorama? Una continuidad de inconvenientes, una continuidad de problemas. ¿Por qué?
Porque uno de los problemas sociales entonces, que es la violencia familiar, evidentemente, ¿qué cosa? Va a incidir en el Estado. Muy bien, bajo ese criterio estamos haciendo mención expresa que evidentemente hay problemas. Pero, un momento, esos problemas se tienen que analizar. En algún momento van a ser materia de evaluación. En alguna referencia va a ser, ¿qué cosa? Materia de análisis. Razón por la cual es importantísimo entonces considerarlo y como todo problema país, se necesita abordar un elemento estructural. ¿Qué significa un elemento estructural, señores? Significa que no se puede abordar un problema como si una sola acción fuera suficiente. ¿Correcto? El contexto de la violencia familiar es sumamente complejo y por eso es que nosotros tenemos que tener en cuenta que necesitamos evaluar un panorama totalmente distinto para poder así comprender qué necesitamos para poder variar esta perspectiva. Y como verán, se necesitan muchísimas cosas. ¿Correcto? El Estado se está quedando muy limitado frente a un problema que prácticamente ya lo superó. Un problema que evidentemente no significa, ¿qué cosa? Que una única acción va a ser materia, ¿qué cosa? De alguna perspectiva positiva a mediano o a corto plazo. ¿Por qué no va a ser posible ejecutar una única acción en un corto y mediano plazo? Porque todo el mundo cree que esto se puede solucionar a través de qué cosa? Leyes que analicen el contexto, ¿qué cosa? Del sistema judicial. Y ese es el gran inconveniente. Entonces, hemos tenido muchísimas iniciativas legislativas que solo han abordado ¿qué cosa? La perspectiva procesal. No se ha tomado en cuenta en esa realidad, ¿qué cosa? Problemas que deberían ser analizados diligentemente por el Estado respecto de otros problemas. ¿Cuáles otros inconvenientes? Vamos a mencionarlos. Señores, porque la violencia familiar no es solamente una única situación referencial. Hay, como les comento, una perspectiva multidimensional. Estamos haciendo una referencia explícita a problemas estructurales, ¿correcto? Y bueno, vamos a mencionar cuáles son los principales inconvenientes estructurales que nosotros sí podemos evaluar y detallar en esta perspectiva. Señores, bajo nuestra perspectiva, nosotros consideramos que el contexto de la evaluación de la realidad social necesita otra evaluación, necesita otra perspectiva, necesita un cambio absolutamente diferente por una razón en particular. ¿Por qué? Porque en primer lugar la sociedad no ha sido analizada en su conjunto. En otras palabras, el Estado no conoce a la sociedad ni tampoco ha estructurado qué cosa, un nivel de evaluación de lo que ocurre en la sociedad. Es más, el Estado no conoce a cabalidad lo que pasa en nuestro país. Y ese es uno de nuestros grandes inconvenientes. El Estado no conoce a la sociedad. Peor aún, el Estado no conoce los cambios estructurales en la familia, los cambios en las familias. Acá me estoy comiendo un poquito el contexto de las transformaciones en las relaciones familiares. Luego ya lo voy a explicar más detenidamente, ¿correcto? Y ese es el gran inconveniente. Y tienen otro gran problema que es el más conocido por todos, ¿correcto? El Estado no sabe cómo afrontar la violencia familiar. En otras palabras, al Estado se le está exigiendo políticas de Estado, políticas públicas, políticas de gobierno, pero no están analizando lo que realmente exige un nivel de atención un poquito más detallado, un poquito más complicado de entender y de comprender. ¿Por qué?
porque las circunstancias en las que se van desarrollando estos problemas son son mucho más complejos, ¿correcto? Y ese es el gran error. Muchos creen que incrementando penas se acabó. Y eso no es correcto, eso no es así. Bajo esas circunstancias, entonces, obsérvese lo que nosotros vamos a poder evaluar. ¿Por qué los defectos? Muy sencillo, porque no se ha estudiado ninguno de los tres elementos que estamos detallando. Así que vamos a analizarlos uno por uno. ¿Correcto? Bueno, en primer lugar, el Estado no conoce a nuestra sociedad. Y esto no es lo mismo que el contexto de los cambios en las estructuras familiares. No es lo mismo por varias razones. Señores, bajo este criterio, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta son diferentes referencias que, bueno, nos van a permitir, ¿qué cosa? Amplificar un poquito nuestra visión sobre nuestra realidad como país. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque muy pocos especialistas han trabajado esta realidad. Lamentablemente siempre se ha asumido sobre la base de una política de repetición muchos elementos teóricos y y ahí radica el fracaso de nuestra evaluación jurídica y de nuestra evaluación normativa. ¿Por qué, señores? Porque en primer lugar, cuando decimos que el Estado no conoce a la sociedad, es muy sencillo. Desde 1948 el Perú está cambiando. Y eso es algo que muy pocos aceptan. Lamentablemente nunca se ha tomado en cuenta esto. ¿Y por qué menciono 1948? Fin de la Segunda Guerra Mundial. Surgen los derechos humanos y surge un contexto de conflicto en el ámbito mundial entre el bloque capitalista y el bloque socialista, con lo cual surgen modelos económicos sumamente vinculantes a los diferentes países. Y el Perú no es, pues, un país que pudiera resistir a este tipo de situaciones, razón por la cual nuestro país comienza un sistema de productividad sumamente complejo, se vuelve capitalista. Pero ¿esto qué involucra? Tiene que haber fábricas. ¿Y las fábricas cómo se manejan? Con personal. No teníamos ni una población, ni tampoco gente preparada para asumir el reto de mantener esas fábricas. ¿Qué se generó? Señores, comenzamos con los grandes cambios. La migración rural al ámbito de la ciudad. Por eso es que comenzaron los asentamientos humanos, los pueblos jóvenes, los conos, y lo que ahora es Lima Sur, Lima Norte, Lima Este, en Lima, y por ejemplo Nuevo Chimbote, eventualmente en Chiclayo, las zonas periféricas, en Piura igual, en Arequipa igual, en Ique igual, en Trujillo también. ¿Por qué? Porque ahí eran los centros de producción de fábricas y no había personal porque el Perú para esas épocas no pasaba de 9 millones de habitantes y para 1984 tuvimos 16 millones de personas. Muy poca población. Por eso es que desde 1960 en adelante, para quienes son un poquito mayores o que tienen familia que de repente ha sido un poco mayor, recordarán que había qué cosa, los colegios que preparaban para trabajos industriales. No era por un tema de educación, no era por garantizar el derecho a la educación, era para tener trabajadores, ¿correcto? Es otra perspectiva, es otra época. Pero un momento, ¿qué pasó con ese contexto de la migración? Vino un problemón inmenso, porque para 1969 vino la reforma agraria. Ahí es donde comenzamos a tener los contextos de discriminación y racismo masivos que hoy por hoy son característicos en nuestro país. El contexto de exclusión social proviene de eso, porque ahí la visión del cholo era qué cosa, aquel ser que había logrado qué cosa, destruir a las grandes empresas de muchísimas personas que tenían patrimonio. Ahí comenzó la discriminación en nuestro país. Hasta antes de eso existían dos mundos totalmente paralelos, los andinos
y los costeños, los de las ciudades. Los amazónicos ni existían, ¿correcto? Ese contexto de reforma agraria, ¿qué es lo que terminó provocando? Terminó provocando grandes cambios sociales. ¿Y qué es lo que pasó? Vinieron las reformas políticas que dieron pase al fin de la dictadura para generar ¿qué cosa? Un nuevo tipo de democracia. Por eso es que tenemos la Constitución del 79. No se generó por la nada, se generó porque muchísimas de las personas que emigraron en las ciudades no tenían servicios públicos y esas eran familias. Por eso es que se generaron grandes huelgas en el 78-79 que terminaron provocando ¿qué cosa? Que el último gobierno dictatorial termine convocando elecciones para ¿qué cosa? Un Congreso Constituyente que se dio la nueva Constitución, superando la Constitución de 1933, y así se generó la reforma. Y luego vino ¿qué cosa? El gran problema del terrorismo 1980 al 2000. ¿Vino qué cosa? ¿El problema de qué cosa? Corrupción generalizada en el Estado, 1986 en adelante. Para quienes puedan recordar, el primer gobierno de Alan García fue absolutamente qué cosa? Corrupto. Fue tan corrupto ese gobierno que literalmente transformó la realidad del país. Tan fue la crisis que, señores, hubo emigración. Muchísimos peruanos se fueron a Venezuela, se fueron a Chile, se fueron a Argentina, se fueron a España, a Estados Unidos, a Japón. De 16 millones de peruanos, migraron 4. 12 millones de peruanos se quedaron. ¿Y quiénes son los que migraron? Varones. A partir de ahí es que la mujer comenzó a trabajar. ¿Por qué? Porque ya no tenía la visión de familia tradicional. El esposo se había ido porque no había trabajo. El país estaba sumergido en una situación caótica. Era peor que el gobierno de Maduro. ¿Correcto? Ese gobierno del que tanto hablamos, del gobierno venezolano, ese gobierno era idéntico al gobierno de Alan García. Para que vean, a ese nivel de corrupción, ¿correcto? Muy bien, ¿eso transformó la realidad peruana? Por supuesto. Pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con el contexto de familia? Ah, muy bien, vamos entonces a mencionar, si nosotros estamos hablando de que todo eso incidió en la sociedad, evidentemente entonces estamos hablando de que va a haber qué cosa, una incidencia en el contexto qué cosa, de las familias. Por supuesto. ¿Por qué? Porque evidentemente va a haber una, una reforma, un cambio absolutamente significativo. Por eso es que tenemos que analizarlo. ¿Por qué? Porque todos los cambios sociales incidieron en la familia, en las estructuras familiares, propiamente dicho. ¿Correcto? En las estructuras familiares. ¿Y por qué va a ser importante mencionar esto? Porque literalmente todo cambió. Primero, en lo económico. Ya no teníamos a un progenitor proveedor, que era el papá, y a una mamá ama de casa. Hoy por hoy muy pocos hogares tienen mamás amas de casa. Que me digan, no, es que muchas mujeres no pueden trabajar. Mentira. Y si no me creen, vayan a un mercado. Se van a dar cuenta que muchísimas mujeres muy valientes cargan a sus hijos aún en situación de abandono y comienzan a vender qué cosa, huevitos de codorniz o cualquier otra cosa. Y la mujer es sumamente activa. Gracias a esa mujer es que tenemos pymes, tenemos MIPES, gracias a esa mujer trabajadora tenemos Gamarra, tenemos Villa El Salvador, tenemos Huaycán, gracias a esa mujer tenemos gastronomía en el Perú. Así que no me digan que no hubo incidencia con todos estos problemas que fueron, ¿qué cosa? En 70 años. Lo económico cambió. Hoy por hoy le preguntas a una joven qué quiere tener primero, su carro o un hijo, y te va a decir su carro. Me van a decir que eso no es un cambio estructural. Claro que sí, la mujer comenzó a acceder a trabajos, comenzó a mejorar el nivel de educación, comenzó a tener qué cosa, puestos de trabajo con una mayor estabilidad. Muchos me podrán decir, no, doctor, pero todavía existe la discriminación, hay mucha mujer, el techo de cristal. Mentira. Mujeres muy capaces ocupan altos cargos. El gran problema es que la mayor parte de población pobre en nuestro país son mujeres. ¿Y por qué son mujeres? Porque comenzaron su vida sexual y su vida familiar muy jóvenes.
Y ahí está el verdadero problema. Mujeres con más de 3 hijos evidentemente incide en una condición de pobreza, porque lo más probable es que esas personas no tengan educación, vivan en sectores endémicos a nivel de pobreza y eventualmente tengan múltiples parejas. Y por eso es que surgen los grandes inconvenientes. ¿Correcto? Eso que provocó cambios en la perspectiva moral, en la perspectiva cultural y en la perspectiva sexual. Señores, vean todos los contextos de cambio. Migraciones constantes. Hubo problemas de terrorismo, hubo problemas de emigración. ¿Ustedes creen que las familias se mantuvieron estáticas, se mantuvieron estables? No. Evidentemente, ante las situaciones de migración, ante las situaciones de separación, ante las situaciones inclusive de asesinatos por el terrorismo o las situaciones evidentemente de mala fe, muchas parejas quedaron, ¿qué cosa? Evidentemente destruidas. Y muchas mujeres retomaron su vida con independencia. ¿Y eso qué provocó? Por necesidad comenzó a trabajar, comenzó a acceder a fuentes de recursos económicos. Y pregunta, ¿qué es lo que naturalmente sucede cuando una mujer tiene recursos económicos? No decide tener familia. ¿Por qué? Porque se autoabastece. Eso hace un cambio en la perspectiva moral, en la perspectiva cultural, en la perspectiva sexual, ¿correcto? Eso es totalmente distinto. Si no, vean todo lo que sucede en muchas redes sociales con respecto de jóvenes de menos de 25 años. Tienen una libertad sexual absolutamente diferente a la que tenían sus propias madres. Esa realidad evidentemente transforma, incide en un cambio, por supuesto. Hoy por hoy, todas las mujeres que tienen educación de menos de 25 años no tienen hijos, o al menos el gran porcentaje de más de 85% es que no tienen hijos. Eso es un cambio total, eso es un cambio absolutamente radical. ¿Y eso qué provocó? Que evidentemente el contexto familiar cambie, surjan nuevos tipos de familia. De la familia tradicional matrimonial, vamos a pasar a qué cosa? A familias separadas, a familias amplias, a familias extendidas, a familias disfuncionales, a familias consecutivas, a familias secuenciales, a familias ensambladas, a familias que eventualmente son de tercera edad, a familias que eventualmente forman parte de gestión de eh, contextos absolutamente diferentes. Por ejemplo, muchísimas personas se separan, pero no se divorcian. Y esos separados comienzan a tener nueva pareja. Y esa nueva pareja definitivamente no forma parte de una estructura legal legítima, porque fallece el señor, ¿quién hereda? Hereda la esposa, no la conviviente que estuvo varios años. Y les doy un simple ejemplo. Vean el caso de Alan García. Cuando supuestamente se mató, ¿quién heredó? Heredó Pilar Nores, de quien se había separado, pero no divorciado, 15 años. ¿Con quién vivía Alan García? Con su concubina. ¿Por qué digo concubina? Porque fue la mujer que engendró un hijo extramatrimonial estando él casado. Y esto me permite decir, señores, matrimonio es distinto de convivencia. Convivencia es distinto de concubinato. Concubinato es cuando hay una relación o un impedimento matrimonial. Convivencia es con dos personas solteras. ¿Correcto? Ahí vienen las grandes diferencias y por eso es que surgen nuevos tipos de familia, reconocidos, por ejemplo, caso Janet Rosas Domínguez en el Tribunal Constitucional respecto de la familia convivencial, respecto del conviviente supérsite en sucesiones. Caso Reinaldo Scholz, el expediente 093-32-2006, proceso de amparo, Tribunal Constitucional. Entonces van comenzando a registrarse una serie de situaciones de familia que evidentemente comienza, ¿qué cosa? A transformar un contexto totalmente distinto. ¿Y por qué? Porque acá ya comenzamos a ver una constitucionalización del derecho de familia. ¿Por qué? Porque recuerden que el Código Civil se había promulgado en 1984, todavía con un Código Penal antiguo, todavía con normas procesales civiles antiguas. Estaba el Código de Procedimientos Civiles. No había Código de Niño y Adolescente.
Es más, el Código Civil cuando se promulgó, ¿qué es lo que tenía? Tenía un nivel de evaluación normativo absolutamente disfuncional. ¿Cuál era esa disfunción? Señores, ahí detallaba solo la patria potestad. La tenencia y el régimen de visitas son instituciones creadas en el Código del Niño y Adolescente. Y ahí nos damos cuenta entonces que comienzan a surgir una serie de referencias que son absolutamente contrarias a lo que tradicionalmente ha expuesto la ley, ¿correcto? Todos esos elementos sociales, entonces, ¿qué han provocado? Que evidentemente no se pueda exponer una realidad material sobre la cual poco se analiza, ¿correcto? Ni la doctrina, ni la jurisprudencia, ni el ámbito comparado académico analiza diligentemente el conflicto familiar. Señores, acá tenemos que hacer una gran diferencia. Una cosa es el conflicto familiar y otra cosa es el proceso judicial. Y ambos tienen naturaleza totalmente distinta. Y si no me creen, permítame y vamos a exponerlo. ¿Correcto? Vean ustedes que este tipo de referencias es absolutamente, ¿qué cosa? Complicado, complejo y peor aún, sumamente antagónico, ¿correcto? Bueno, comencemos entonces. En primer lugar, analicemos lo que tradicionalmente siempre se ha expuesto en un entorno, ¿qué cosa? Académico civil. ¿Qué es lo que se ha registrado? El sistema provoca algo tradicional respecto de qué cosa? El análisis del proceso judicial. ¿En qué áreas? En el ámbito civil, en el ámbito familiar, en el ámbito penal y en el ámbito constitucional. Muy bien. Bajo esa perspectiva, entonces, señores, ¿qué es lo que normalmente siempre se ha analizado? ¿Qué es lo que normalmente siempre se ha expuesto? Bueno, se han expuesto situaciones y referencias que siempre han incidido en un valor absolutamente, ¿qué cosa? Tradicional. Siempre se asumió que el proceso judicial forma parte de una única realidad, ¿correcto? Y por eso es que el proceso judicial tiene algunas características muy particulares. Comenzando, señores, el derecho de acción. El derecho de acción solamente legitima a quién, al que tiene interés más legitimidad para obrar. Otras personas no. Recuérdese que el contexto de violencia familiar recién surge en el año 2000. Hasta 1999, muchas mujeres se quejaban con su familia y decían, mi marido me ha golpeado. Y las propias madres decían, ay hijita, ¿qué habrás hecho? En líos de parejas nadie se metía, ni el Estado, ¿correcto? Por eso es que el derecho de acción hoy por hoy nos permite identificar que si una persona comienza a ver un acto de violencia familiar, puede denunciar al agresor, porque ese es un delito penal. Pero antes no. Eventualmente, en un contexto de violencia familiar, si la víctima no pide el divorcio en el proceso civil, el agresor puede ir condenado inclusive por feminicidio o tentativa de feminicidio y la víctima sigue casada. Para que vean cómo es que se analiza esta perspectiva. ¿Qué más? Comenzamos con otro inconveniente. Los petitorios, señores, son estáticos. ¿Por qué? Porque se analizan cuestiones vinculadas a hechos en un único factor de tiempo. Esto es una visión absolutamente clásica, una visión sumamente tradicional y nos permite pues generar una visión negativa. Y esto está tan mal estructurado que por eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el proceso de alimentos, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que ese petitorio es estático. Y cuando sale la sentencia se responde a ese petitorio, pero ningún juez analiza el hecho que los hijos alimentistas crecen. Por eso es que nunca se establece
sistemas graduales de incremento de los alimentos. Eso es algo absolutamente impensado en nuestro sistema. Yo lo he llamado sentencias progresivas porque pueden cambiar porque así lo permite la ley. Recuerdan que en alimentos no hay cosa juzgada, razón por la cual el juez, inclusive 5 años después de haber emitido la sentencia, puede, ¿qué cosa? Modificar el alcance de esa resolución a través de una precisión. ¿Por qué? Porque en 5 años ya el niño ya creció y tiene otras condiciones. ¿Correcto? Los petitorios entonces suelen limitar este tipo de perspectivas, sobre todo en el ámbito civil. ¿Correcto? En el ámbito penal, si surgen nuevas circunstancias, la denuncia inicial ya no puede, ¿qué cosa? Ser ampliada por los plazos. Tiene que hacerse otro proceso judicial, a pesar de que se trata, ¿qué cosa? Del mismo entorno. ¿Y por qué? Porque recuerden que bajo estas circunstancias, las partes procesales solo son los involucrados y por regla general los progenitores. Y ahí viene el gran inconveniente, solo se asume que son parejas. Y ese es un inmenso error. No se toma en cuenta, por ejemplo, los conflictos de padres e hijos. Por ejemplo, alienación parental. Por ejemplo, la venta de propiedades por parte de los hijos. Eso no es violencia familiar. Hay muchísimas casaciones que te dicen, eso no es violencia familiar. La violencia familiar es solamente entre parejas. Es ridículo, ¿correcto? Y hay otra perspectiva. ¿Entre qué cosa? Conflictos entre familiares. Si la cuñada le pega a la esposa y ellas se odian, eso no es violencia familiar. Esas incoherencias son absolutamente ridículas y eso provoca ¿qué cosa? Que inclusive la evaluación probatoria, correcto, sea absolutamente disfuncional. Es más, en el proceso civil se quiebran reglas de objetividad porque surgen los sesgos. Si no me creen, vean, por ejemplo, el contexto de lo que es las medidas de protección. A la sola declaración de quién, de la víctima, es suficiente para que se genere qué cosa, un resultado, qué cosa, negativo con la sola declaración. Y eso pues es absolutamente inaceptable, por ejemplo, en un entorno, ¿qué cosa? Penal, en un entorno constitucional. Por eso es que necesitamos entender que esta visión necesita pues otro tipo de perspectivas para que así se pueda generar esa referencia mucho más coherente con lo que nosotros debemos de establecer y debemos, ¿qué cosa? Generar como visión estructural de un problema en particular. Muy bien, ¿qué más? Nos vamos a dar cuenta que adicional a estas perspectivas, correcto, sobre todo en el ámbito civil, correcto, en el ámbito civil constitucional no hay seguimiento a las sentencias. Y ojo, enfatizo la perspectiva civil por una razón muy simple, porque en el ámbito penal tampoco hay esa necesidad de evaluar qué cosa, nuestras condiciones para determinar un seguimiento de la pena. No lo hay. Por eso tenemos el INPE. ¿Correcto? Y esos son errores materiales de nuestro sistema. ¿Por qué? Porque siempre se asumió la visión de un proceso judicial bajo esa perspectiva, bajo la perspectiva de dos partes. Solo los que litigan. Momentito. Y hoy por hoy en las familias, ¿qué cosa? Complejas. En las familias ensambladas, en las familias que donde tenemos una visión de participación de mucho más ciudadanos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo las evaluamos? ¿Cómo las valoramos? ¿Cómo las analizamos? Prácticamente no se toma en cuenta y por eso es que los errores de ese mecanismo tradicional han colapsado el sistema judicial, ¿correcto? Por eso es que es sumamente conveniente entender que el conflicto familiar es totalmente diferente. La visión de un conflicto familiar no viene de la nada, viene de una situación muy particular, viene de una situación puntual. ¿Cuál es esa situación puntual? Bueno, la vamos a analizar ahora, ¿correcto? Ese conflicto familiar es absolutamente diferente. Es un conflicto entre personas
es un conflicto humano, conforme detalla la casación 4664/2010, Puno, correcto, que es el tercer pleno casatorio civil. Ese pleno casatorio civil, señores, es en realidad el reflejo de un libro publicado por quien les habla. Es el derecho procesal de familia. A ver, no se alcanza a ver. Mm, Bueno, creo que no se ve muy bien. Acá está, Derecho Procesal de Familia. Es un libro que publiqué en el año 2008 y que el Pleno lo utilizó. ¿Por qué? Porque evidentemente la visión del problema es totalmente diferente y tiene tres características. Es subjetivo. Consecuentemente es, ¿qué cosa? Diferente a la acción judicial. Y si no me creen, les doy dos ejemplos. El primero de ellos, ¿ustedes creen que todo adulterio genera divorcio? No. Y ahí se van a dar cuenta que lamentablemente muchísimos de los hechos en el entorno familiar no suelen ser expuestos de manera diligente, de manera coherente. ¿Por qué? Porque evidentemente se está evaluando, se está analizando otras condiciones materiales. ¿Cuáles son esas otras condiciones materiales, señores? El gran problema de que no necesariamente las personas afectadas tienen la voluntad o tienen eventualmente la capacidad para desarrollar una defensa de sus derechos o de sus intereses o la representación diligente de quién, de sus propios familiares, por ejemplo, de sus hijos. No lo hacen, no porque no quieran, no porque no puedan, sencillamente muchas veces prefieren esperar a que se pueda solucionar el problema. ¿Por qué? Porque asumen que eso puede pasar. ¿Correcto? Esa visión de que en un momento va a haber una mejor solución, va a haber una situación de alternativa positiva, lamentablemente no se da. Entonces, muchas personas se quedan en el tiempo y con los años pasados suelen pensar que ya no tienen ningún mecanismo de defensa y por eso es que no inician los procesos judiciales. Así de simple, señores. Esa es la lamentable realidad que suele generarse y registrarse. ¿Qué cosa? En nuestro entorno familiar. Por ello, va a ser absolutamente importante entender que ese contexto subjetivo, además, es ¿qué cosa? Atemporal. Los procesos judiciales no inician por iniciativa de las partes. El conflicto tiene su propia vida. El conflicto es referencial. Les doy un ejemplo. Muchísimas personas que se separan generalmente por adulterio y que tienen hijos o que tienen situaciones de infidelidad o situaciones de mala comunicación y relación, normalmente pues extienden el conflicto durante muchísimos años. Muy bien, hagamos de cuenta casos mucho más objetivos y con muchísimo más patrimonio. Por ejemplo, vean el divorcio de César Acuña o el divorcio de Raúl Díaz Canseco. Recuerden que ambos son infieles, son adúlteros y todo lo demás. Pero ¿ustedes han visto que se han denunciado por violencia familiar? No, negociaron el divorcio en ambos casos. Y ahí te das cuenta que mucho depende de cómo se evalúe el conflicto en lo económico antes inclusive de los derechos. ¿Correcto? ¿Por qué creen que muchas esposas no aceptan divorciarse del marido adúltero? Porque saben que pueden perder qué cosa, la tarjeta de crédito. Y eso no lo digo yo, eso está en un libro de Ramos Padilla. Búsquenlo y se van a dar cuenta. Cuando analice el contexto de la violencia económica en sociedades y en familias pudientes. Eso lo dice un sociólogo, señores, así que no estamos exagerando. Y finalmente el conflicto familiar entonces nos permite decir qué cosa, que en esta condición hay una dinámica totalmente distinta. La pareja de repente se puede separar, se puede tener ciertos antagonismos, pero basta con que uno de ellos tenga una nueva pareja y se reactiva todo el conflicto. ¿Qué sucede si hay un nuevo hijo?
ya no quieren pasar alimentos. ¿O estoy equivocado? Estas circunstancias son muy comunes y eso hace que muchas veces el conflicto familiar es mal visto. No es analizado entonces el conflicto familiar, no es evaluado en su real dimensión. ¿Por qué? Son las mismas personas, pero pueden desarrollar varios procesos judiciales. Y ese es el gran problema. Por eso es que tenemos sobrecarga procesal. El mismo hecho puede provocar, ¿qué cosa? Un proceso penal, puede provocar un proceso civil. Y ese es el gran problema que lamentablemente tenemos en nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que en estas circunstancias, correcto, vamos a tener dos grandes límites expuestos en estas dos áreas. El Estado no conoce ni a las familias ni cómo puede evaluar el contexto, ¿qué cosa? Del conflicto familiar. Así de simple, no lo sabe. ¿Y por qué no lo sabe? Porque no tiene una verdadera visión para poder entender esto. ¿Y por qué? Porque lamentablemente pueden generarse, ¿qué cosa? Varios tipos de procesos. Se pueden registrar, por ejemplo, solamente en un contexto de una pareja, ojo, no estoy exagerando, en un contexto de pareja, puede ver qué cosa, sobre la base del mismo hecho. Ahora vamos a ver así, ¿correcto? Vamos a analizarlo así. El Estado no conoce ni sabe cómo afrontar la violencia familiar. Muy bien, identifiquémoslo. Y nos vamos a dar cuenta, señores, que eventualmente, fíjense, las mismas personas en un contexto judicial o legal. Las mismas personas. No es una cuestión de exageración. El mismo hecho, ¿correcto? Por ejemplo, proceso civil. Ejemplo, divorcio. ¿Por qué? Por atentar contra la vida del cónyuge o eventualmente violencia familiar. Podemos tener, ¿qué cosa? Un proceso penal, desde lo que es lesiones hasta, ¿qué cosa? Feminicidio. Y eso no es una exageración, eso ya lo tenemos en nuestro contexto procesal. También tenemos, ¿qué cosa? Un proceso constitucional. Es más, vean ustedes que hoy por hoy tenemos muchísimos habeas corpus y muchísimos procesos de amparo en el Tribunal Constitucional. Y eso, señores, es una realidad tangencial. Peor aún, tenemos en un contexto paralelo, ¿qué cosa? Procesos en un entorno internacional. Por ejemplo, sustracción de menores o restitución internacional de menores. Pregunta, ¿son los mismos hechos? ¿Son las mismas circunstancias? ¿Son las mismas referencias? ¿El mismo hecho? Varios procesos judiciales. ¿Qué provocamos entonces ante esta realidad? Que el Estado no sabe cómo evaluar ni manejar la violencia familiar. Y eso, señores, es grave. ¿Por qué? Porque si el Estado no sabe afrontar el contexto de la violencia familiar, señores, ya no es una cuestión tan sencilla de evaluar. ¿Por qué? Porque ya nos estamos dando cuenta que en este tipo de perspectivas se necesita, ¿qué cosa? Muchísimo más conocimiento y muchísima mayor, ¿qué cosa? Visión para poder comprender, ¿qué cosa? Un problema de carácter, ahora sí, un poquito más estructural. ¿Por qué? Porque evidentemente se necesitan otros elementos de análisis. Se requiere una mayor diligencia para poder comprender cómo podemos afrontar estos problemas. ¿Correcto? Y eso entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Muy bien, comencemos entonces a detallar. ¿Por qué no podemos tener grandes soluciones en el contexto de la violencia familiar? Bueno, la primera de ellas, ¿por qué no podemos tener, señores? Se requiere mucha especialización interdisciplinaria. Por ejemplo, señores, no es lo mismo analizar un delito que hechos familiares.
¿correcto? Les doy un simple ejemplo. Imagínense el hijo que de forma fraudulenta vende la casa de los papás. El hijo vende la casa de los papás. Muchos podrían considerar, ¿qué cosa? Eso es absolutamente, ¿qué cosa? Una causal para desheredar. Los padres no lo hacen. Los padres no lo hacen. Tampoco es considerado un hecho de violencia familiar. Ahí nos damos cuenta que entonces la visión del derecho de familia es totalmente distinta a la del derecho penal. Les doy otro ejemplo, delito de omisión de asistencia familiar. Es un delito que no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Acaso sirve para qué cosa? Para que los fiscales se conviertan en los ejecutores de cobranza de los procesos de alimentos. No tiene sentido. Es absolutamente disfuncional, ¿correcto? Y ahí nos damos cuenta entonces que quien propuso el delito de omisión de asistencia familiar no tiene ninguna noción sobre criminología. No ha logrado disuadir, no ha logrado hacer absolutamente nada. Y esto es, ¿qué cosa? Tener en lo que en derecho penal se denomina simbolismo penal. ¿Por qué? Porque aunque parezca increíble, en época de pandemia, sobre todo en el 2020, salió ¿qué cosa? El decreto de urgencia 0, el 008-2020, que decretó que ya el tipo penal no era tan importante y que eventualmente los condenados podían pagar alimentos después. Luego salió el decreto legislativo 1459 que terminó despenalizando el tipo penal. Lo tenemos, pero no funciona. ¿Correcto? Y por eso es que no tienen abogados que hablen sobre política criminal, sobre criminología, sobre proceso civil en el ámbito familiar. Te analizan unas cosas, pero no tienen una visión profunda sobre lo que realmente está ocurriendo. Eso entonces nos permite decir que acá tenemos un gran problema. ¿Qué es lo que sucede? El proceso es formal, pero las condiciones familiares son dinámicas. ¿Cuántas veces ustedes habrán podido observar que una pareja se está peleando? Ya se hizo los procesos judiciales, ya se denunciaron, ya se demandaron, y a los 2, 4, 6, 8 meses se reconciliaron. Yo he tenido casos en los cuales una pareja ha sido, bueno, se denunciaron y me dicen, doctor, mire, hace 2 años pasó esto. Ya, sí, en ese momento, bueno, yo actué mal. Sí, le pegué, le golpeé, pero luego nos reconciliamos. Ya tenemos un bebé, estamos viviendo juntos, nos hemos casado y hemos recibido esta notificación. Ese proceso que inició hace 2 años recién se está formalizando. Lamentablemente las dinámicas familiares son absolutamente inmanejables, ¿correcto? Imprevisibles. Hay personas que inclusive desarrollan problemas psicológicos por el seguimiento de un proceso judicial. Eso es lo que se denomina, por ejemplo, en la actualidad como burnout. Se cansan. Por eso es que hay muchas madres litigantes que ya ni siquiera quieren saber la sentencia y deciden ejecutar, ¿qué cosa? Una vida solas y asumen la carga económica de la crianza de los hijos para no volver al proceso judicial. ¿Por qué? Porque son conscientes que eso les limita y que además las condiciona negativamente en lo psicológico e inclusive en lo económico. El estar dependiendo, hoy ya no se asume, prefieren verlo directamente, ¿correcto? Y ese es uno de los grandes inconvenientes. Tercer inconveniente, en el ámbito judicial no hay una buena gestión jurisdiccional en la especialidad. Señores, constantemente van a haber cambios. Eso es bueno, pero un momento, tantos cambios tampoco es bueno. Comenzamos teniendo juzgados de familia, luego pasaron a juzgados en atención a la violencia contra la mujer. Hoy tenemos juzgados que atienden solo violencia familiar. Estamos quitándole los vestidos de un santo para desvestir uno y vestir otro. Y lamentablemente vamos cambiando tanto que al final estamos evitando
ir al fondo del problema sobre la cual, pues, no estamos viendo una perspectiva absolutamente coherente. Por eso es que tenemos en algunos distritos judiciales muchísima sobrecarga procesal y esto es grave. ¿Por qué? Porque según, por ejemplo, Gaceta Jurídica, al año el Poder Judicial recibe 5 millones de demandas y de denuncias que se convierten en expedientes penales. 5 millones. Y de los cuales 36% son sobre conflictos familiares. Ojo, señores, 36%. El otro tercio son procesos penales, por todo tipo también. El gran detalle está que si sacamos cuentas, 2/3 de la carga procesal son en materia penal y en materia de familia. Pero acá vienen las grandes diferencias. Mientras que los jueces penales en el ámbito de juzgados especializados, salas superiores, son aproximadamente el 60% de todo el poder judicial a nivel de magistrados, estamos hablando de jueces y fiscales, solamente el 4% son jueces y fiscales especializados en el ámbito de familia. Ahí nos damos cuenta que el problema es más que todo a nivel de gestión jurisdiccional. ¿Por qué? Porque ni el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ni tampoco los congresistas que analizan estos problemas se han dado cuenta que hay una pésima visión. Por eso que tenemos sobrecarga procesal y por eso es que en muchos casos, cuando vemos una pareja separada y comienza a pelearse el contexto de la tenencia o los alimentos, nos vamos a dar cuenta que lamentablemente evalúan mal el proceso. ¿Por qué? Porque primero plantean qué cosa, pensión de alimentos. Y el demandado, ¿qué es lo que hace? Plantea un régimen de visitas. Así de simple. Luego tenemos un proceso de violencia familiar. Y después de muchos años tenemos un proceso de liquidación de la sociedad ganancial. No divorcio, sino liquidación de la sociedad ganancial. Varios procesos judiciales. Todos estos procesos podrían ser acumulados. Claro que sí, pero en un momento, doctor, ¿por qué entonces no se puede acumular si es lo que usted dice? Porque la ley fue concebida en el año 84, Código Civil, y en 1993, Código Procesal Civil, donde se establecen, ¿qué cosa? Las competencias de los juzgados respecto a los procesos. Muy pocos jueces asumen un criterio de interpretación sistemática con respecto a la Convención Americana, con respecto a la Convención de Protección de Derechos de la Mujer, por ejemplo, con respecto del CEDAW, como por ejemplo con respecto del protocolo de Belén do Pará y también con el contexto de las reglas de Brasilia para poder, ¿qué cosa? Unificar procesos, unificar vía acumulación. No lo hacen. No lo quieren ejecutar. Eso podría ser evaluado por la Corte Suprema, pero los jueces de primera instancia no, son muy formales porque son conscientes que pueden ser, ¿qué cosa? Denunciados constantemente por las parejas en conflicto, ¿correcto? Y viene otro gran detalle. Lamentablemente tenemos un proceso judicial sin información. ¿Cuántos habrán podido observar que a veces se demanda a una persona con alimentos y esta persona sí tiene negocios, sí tiene capacidad económica, pero dice qué cosa? Que trabaja con las justas y que la pensión solo le alcanza para pagar 400 soles o 600 soles, pero tiene negocios. En un país tan informal como el nuestro, ¿cuántos tienen registrados sus bienes en la SUNARP? ¿Cuántos desarrollan una actividad económicamente productiva conforme las reglas comerciales tributarias del país? Muy pocos. Peor aún, ¿cómo es posible que el sistema legal, el Estado, promueva la informalidad? Les doy un simple ejemplo. Bueno, vamos a darle varios en el contexto de la realidad familiar. Miren, ¿ah? Y eso se vincula con el contexto de violencia familiar. Muere un causante. ¿Acaso es obligatorio liquidar la masa sucesoria? No, solamente se puede pedir la división.
solamente se puede, ¿qué cosa? Ser incorporado a la masa de sucesores forzosos. Pero de ahí nada más. En otras palabras, podemos tener un bien de una persona fallecida hace 50 años y sus sucesores no han hecho absolutamente nada, con lo cual se deja de pagar tributos municipales, sobre todo el predial, y con lo cual también tenemos un gran inconveniente, un bien fuera del entorno comercial. ¿Quién lo promovió? El Estado. ¿Por qué? Porque recuérdese que no es obligatorio, ¿qué cosa? Inscribir las propiedades. Ahí nos damos cuenta entonces que inclusive instituciones que deberían tener un mayor filtro para el manejo de la información personal no lo tienen. Les doy un ejemplo. RENIEC. Una persona fallece, sacan la ficha registral de RENIEC y nunca sale cuántos hijos tiene. ¿Cómo hacemos entonces para una sucesión intestada? No se sabe. Tenemos que convocar a los que tienen eventualmente pretensiones para ser sucesores forzosos. Pero un momento, ¿cómo es que no se puede conocer quién es el padre o quién es el hijo? Nuestro sistema no filtra este tipo de informaciones. Solamente te dice quiénes son tu papá y tu mamá en la ficha RENIEC. Y eso es un error. Un gran error porque ni siquiera actualiza el domicilio. El domicilio, ahí está, a nadie le importa. Pero si ustedes se dan cuenta en el proceso tributario administrativo, si usted tiene RUC y usted por ahí que cambia de domicilio y no es verificable su domicilio, la SUNAT hasta le embarga los bienes, le embarga la cuenta bancaria. ¿Cómo es posible entonces que en un contexto administrativo el nivel de vigencia de un, ojo, correo como domicilio electrónico es tan importante y en los otros procesos no vale, no interesa? ¿Mm? El Estado es el que promueve la informalidad. ¿Quieren otra cosa? Perfecto. ¿Por qué no exigen el conocimiento de la fecha cierta de la separación? Les doy un ejemplo. En el año 2021, quien les habla fue Amicus Curiae de la Corte Suprema. ¿Para qué cosa? Para ver justamente el contexto de la separación de hecho. ¿Qué dijo al final la Corte Suprema? No, como el Código Civil no lo precisa, tampoco nosotros. Por lo tanto, va a depender del caso que se sepa cuándo inicia la separación de hecho. Cuando las partes lo digan, cuando lo diga la sentencia, o eventualmente cuando se descubra un elemento probatorio que acredite la fecha cierta. En otras palabras, no he dicho absolutamente nada. ¿Para qué tuvieron un pleno casatorio que demoró casi 8 meses en sacar la casación sin decir ninguna alternativa positiva? El Estado promueve la informalidad, ¿correcto? Y si no me creen, vean ustedes toda la zona urbana de nuestro país. Lo que parecía inicialmente una casa, hoy por hoy se puede convertir, ¿qué cosa? En una vivienda multifamiliar, donde ninguno de los integrantes de esas familias han establecido sus derechos en el ámbito registral. ¿Por qué? Porque comparten escaleras, porque comparten, ¿qué cosa? Eventualmente paredes medianeras, porque a veces comparten, ¿qué cosa? El mismo espacio común que termina siendo individualizado también. ¿Correcto? El segundo piso es del hijo mayor, el tercer piso es del segundo hijo, y así sucesivamente. Ese nivel de informalidad no debería ser aceptado, pero el Estado lo acepta, el Estado lo promueve. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que lamentablemente una sola situación termina siendo sumamente compleja. ¿Y por qué va a ser absolutamente compleja? Comencemos, señores. En primer lugar, porque muchos de los contextos de la violencia familiar comenzamos a verlo. ¿Qué cosa? Hay un entorno íntimo, dos personas en un contexto de oposición. Y eso es lo que normalmente ocurre en un contexto de violencia familiar, ¿correcto? Eso es lo que normalmente ocurre en un contexto de violencia familiar. ¿Y por qué? Porque las partes deciden no extender este problema. Pero cuando se amplifica, tenemos ¿qué cosa? Un entorno privado, ¿correcto? Otros familiares, sobre todo los hijos, ¿correcto? Los abuelos conocen del conflicto. Pero un momento, lo llegan a conocer, pero
no tienen mayor derecho. Entonces, ¿esto qué puede provocar? Vamos a mencionarlo. Eventualmente, ¿qué cosa? Procedimientos conciliatorios y peor aún, en el contexto negativo, cifras negras de violencia familiar. ¿Por qué? Porque nadie las conoce. Nadie sabe qué está ocurriendo y lamentablemente en este tipo de situaciones muchas personas prefieren evitar una situación negativa. ¿Por qué? Porque no saben cómo se proyectará este conflicto. En tercer nivel, señores, vamos a tener otra perspectiva. Vamos a tener ya un contexto absolutamente público, ¿correcto? Donde se va a desarrollar otra situación. El tercer nivel entonces ya se genera en un contexto, en un contexto público, donde participa el Estado. El Estado participa. Proceso penal, proceso civil, eventualmente proceso constitucional. Ya el Estado está, correcto, pero recuérdese, el Estado, por la aplicación de la ley y de la jurisprudencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? Analiza el proceso judicial, no la realidad familiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta cuestión? Tenemos tres entornos, tres factores que nos permiten decir, ahí está el contexto dinámico, ahí está el contexto atemporal. Por eso es que no podemos evaluar con diligencia estas cuestiones. ¿Y por qué? Porque aunque parezca increíble, señores, recuérdese, para nosotros, esta visión nos debe generar otra perspectiva. ¿Por qué? Porque acá nosotros deberíamos analizar el conflicto familiar. ¿Y por qué debemos analizar este conflicto familiar? Para efectos de poder dar una visión absolutamente distinta a lo que ya deberíamos estar, ¿qué cosa? Analizándolo diligentemente. Bueno, acá viene lo que particularmente he venido estudiando y analizando durante varios años y durante varias referencias que nos permiten indicar que hasta la fecha, lamentablemente no nos hemos equivocado. Y yo digo lamentablemente, ¿por qué? Porque tenemos un problema social grave, un problema social sumamente complejo, ¿correcto? En primer lugar, señores, ¿por qué tenemos un conflicto familiar? Porque el Estado está supeditado a lo que las personas en entornos familiares disfuncionales informen, ya sea por una denuncia, ya sea por una demanda. El Estado está supeditado a esa realidad. Recuérdese, según el artículo 6 y artículo 6, título preliminar, Código Civil, con el artículo cuarto, título preliminar del Código Procesal Civil, señores, en un proceso civil, las partes son autónomas. Está el interés para obrar, está la legitimidad para obrar, ¿correcto? Por eso es que normalmente no se suele tomar en cuenta este tipo de referencias. Y a veces el contexto es tan negativo que casi todas las víctimas de violencia familiar, sobre todo en lesiones graves y en feminicidio, detallan es que mucho tiempo antes ya venían registrándose problemas, sobre todo con, ¿qué cosa? Hostigamientos en el ámbito de violencia psicológica, en el ámbito de violencia económica. ¿Pero por qué no lo informaban? Porque sencillamente no sabían cómo actuar. Y esto no es una cuestión de negligencia. Muchas veces el contexto psicológico es importante. Recuerdan que hay muchas personas que son parejas y que actúan influidos por el síndrome, ¿qué cosa? Por ejemplo, de Estocolmo. No saben que están en un entorno negativo. Peor aún, muchísimas personas que tienen problemas de carácter psicológico, sobre todo en el ámbito afectivo, correcto, asumen cuestiones negativas en la selección de las parejas.
Por eso es que hay muchísimas personas que están con personas que vienen de hogares disfuncionales, que han sido miserables totales con otras parejas. Y sin embargo, ahí están detrás, felices. Les doy un ejemplo. Vean ustedes a Cristian, ya me olvidé el nombre, un cantante que siempre ha estado con un montón de parejas cada 3 años. Al tercer año, sencillamente el señor se olvidaba un reloj suizo que tenía pareja y ya estaba con otra. Cristian Domínguez. Todas sus parejas sabían que era un infiel, todas. ¿Alguna de ellas se quejó? No, pensaban que lo iban a cambiar. Esa visión de cambio es el síndrome de la enfermera. Piensan que lo van a curar y en realidad son ellas las que están mal, no Cristian Domínguez. Bueno, él también tiene problemas psicológicos, pero ahí se dan cuenta que este tipo de circunstancias no es analizado correctamente por el Estado. No hay una evaluación de la salud mental de las personas. ¿Por qué creen que hay muchísimas personas que están con personas violentas? Y dicen, pero esta persona es sumamente capaz, es sumamente competente, es sumamente inteligente, es una buena persona. ¿Por qué está así? Por un problema psicológico. Muchas personas proyectan a la pareja por los problemas que han tenido en la infancia. Por la práctica legal, he tenido la ocasión de conocer a muchísimas personas que cuando uno las va conociendo, identifica pues qué problemas psicológicos tienen. He tenido clientes mujeres que han tenido muchísimas parejas y que todas sus parejas se parecían a su papá. ¿Por qué? Uno, porque buscaban venganza, el padre las abandonaba o materialmente no cumplía, o porque eventualmente querían salir de la esfera positiva del padre y buscaban a personas totalmente opuestas a la figura del padre, pero con un rostro muy parecido o con caracteres físicos muy parecidos. Muchas veces eso se conoce como el síndrome de Wendy. ¿Quién es Wendy? La compañerita de Peter Pan en el cuento. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que son personas que no quieren salir de su infancia. Y eso es grave, ¿correcto? Tenemos entonces este tipo de situaciones que lamentablemente no son evaluadas porque a las personas no las identifican. Peor aún, tenemos un sistema procesal y judicial obsoleto, ¿correcto? Señores, un único juez debería conocer el conflicto familiar. Así de simple. No, doctor, usted se está equivocando. Eso no se puede hacer. Eso no se puede materializar. ¿Por qué? Porque, señores, los jueces responden a competencia, responden a especialización. Yo le digo, muy bien, aceptemos que lo que dice es correcto. Solucióneme esto entonces. Hoy por hoy, 29 de enero del 2026, un juez penal tiene la facultad civil de suspender o de finiquitar la patria potestad en el caso de que se evalúe, por ejemplo, un atentado contra el hijo, un atentado de naturaleza sexual y física. El juez penal tiene esas facultades. ¿El juez civil tiene facultades penales? No. Tan es así que son los jueces que han sentenciado alimentos los que tienen que denunciar ante el Ministerio Público al padre que no cumple con su obligación. La pregunta es, ¿por qué un juez tiene que denunciar cuando ese juez siempre ha tenido la facultad de coercio? Esto es exigir el cumplimiento de sus decisiones, porque tiene uso de la fuerza pública. Ahí nos damos cuenta entonces que hay un severísimo problema en muchas de las críticas a los argumentos que he expuesto. Y eso es porque no hay una visión integral, ¿correcto? Peor aún, el Estado no hace seguimiento a los procesos judiciales en derivados de conflictos familiares, ni en medidas de protección, ni en alimentos, ni en tenencia, ni eventualmente en condiciones sobre las cuales se puede desarrollar. Y vean ustedes que este es un fallo
claro del Estado, por ejemplo, en el ámbito del Poder Judicial. Mire, en la casación que yo les estaba mencionando que se desarrolló a nivel de pleno en el año 2021, donde fui amicus curiae, leí una de las propuestas de redacción de casación que indicaba que la liquidación de las sociedades gananciales respecto de las acciones de una empresa que tenía una pareja que se estaba divorciando, se iba a ejecutar en la etapa de ejecución de sentencia. Yo les dije, disculpen, señores jueces de la Corte Suprema, esto es un error. ¿Cómo pueden ustedes plantear que en ejecución de sentencia se liquide cuando eso por ley, Código Procesal Civil, está estipulado antes que se desarrolle la sentencia? Y me dijeron, no, lo que pasa es que es una persona jurídica. ¿Y qué tiene que ver? La persona jurídica no se liquida en términos físicos. La persona jurídica se liquida en cuestiones de acciones. Ese es derecho societario elemental. Me quedaron mirando. ¿Que pensaban que iban a dividir un piso de un edificio, muebles? No, pero lo querían hacer en la etapa de ejecución. La pregunta es, ¿y en etapa de ejecución las partes acaso se pueden oponer? ¿Pueden pedir que cosa una pericia? No, en cuestiones económicas no hay nada. Lamentablemente tenemos muchísimos defectos en el sistema judicial como para poder exponer esto. Y hay algo peor aún. A los problemas que ya estamos analizando, fíjense, les podemos agregar otros, ¿correcto? Que van a ser mucho más complicados de analizar respecto de una visión tradicional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros evaluamos el contexto probatorio, ahí las circunstancias ya son mucho más graves. ¿Por qué? Porque en materia probatoria, prácticamente nadie quiere asumir que hay errores garrafales. En materia probatoria tenemos muchísimos problemas. El primero de ellos y el caso más grave, lamentablemente no hay pruebas. ¿Por qué no hay pruebas? Porque nadie está pues con una cámara, con un celular esperando que ocurra una situación negativa. ¿Correcto? Peor aún, en el contexto, por ejemplo, de los conflictos entre padres e hijos, el contexto de la alienación parental no puede ser probada. ¿Por qué? Porque aún esa figura psicológica no está garantizada en el registro de enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque los psicólogos todavía no lo han calificado como tal. ¿Y por qué no lo han calificado? Porque en el año 2020, en el que se iba a registrar como enfermedad mental, hubo la pandemia. Hasta ahorita no se han vuelto a convocar esas asambleas para que quede definido esto. Muy bien, pero también otro tipo de circunstancias, como los actos de manipulación, como los actos de intimidación, tampoco están evaluados. ¿Cómo los evaluamos? ¿O cómo hacemos cuando eventualmente una mamá obstruye la comunicación del hijo con el padre que no tiene tenencia? Es sumamente difícil de probar, peor inclusive en contextos de violencia física. ¿Por qué? Ocurre un hecho, se hace la denuncia. ¿Cuándo pasa por médico legista? 6 meses después. Ya no hay lesión, ya no hay manera de acreditar que hubo lesiones. ¿Cómo se puede condenar a una persona sin elementos probatorios contundentes? Por cuestiones de género, eso sería sesgo. Por cuestiones eventualmente de víctima, eso también es un sesgo, ¿correcto? Y ahí nos damos cuenta que en materia probatoria, muchísimos elementos y principios son flexibilizados justamente para poder dar atención populista a un problema sumamente grave, ¿correcto? Peor aún, en materia probatoria, no siempre lo que se acreditó en el año 1 va a ser igual a lo que se acredita en el año 2 o 3. Las personas cambian, el entorno cambia. Peor aún, recién a partir del año 2014, y esto es debido a nuestras críticas, se diferencia pericia psicológica de pericia psiquiátrica. La pericia psiquiátrica es evaluada ¿por quién? Por Ministerio Público, médico legista, pero solo en procesos penales. ¿Y por qué? Porque es el fiscal quien tiene que probar la responsabilidad del imputado. En el ámbito procesal civil no hay participación de psiquiatras. Máximo puede haber, ¿qué cosa? El equipo de apoyo multidisciplinario, una pericia psicológica. Pero la pericia psicológica
se analiza en media hora, en 40 minutos. Por eso es que todo el mundo sale estresado y todo el mundo tiene problemas. Prácticamente es la misma experiencia para medio país. ¿Y esto por qué? Porque la conducta es qué cosa? Sujeta a referencias en los entornos en los que está una persona. La conducta cambia. No es lo mismo una persona en su entorno familiar, una persona en su entorno laboral, esa misma persona en su entorno social y otra muy diferente en su entorno personal respecto, por ejemplo, de la pareja o respecto al cónyuge. No siempre va a actuar de la misma manera en todas las circunstancias. Razón por la cual, ¿cómo creen que media hora de evaluación es suficiente para identificar a una persona? Peor aún, para identificarla como agresor. Resulta absolutamente imposible de evaluar. Bajo estas circunstancias, nosotros hemos propuesto siempre, desde una visión académica, ¿qué cosa? Una reformulación de prácticamente toda esta perspectiva de evaluación crítica del proceso y de la especialidad para buscar ¿qué cosa? Un resultado mucho más positivo. ¿Qué es lo que nosotros hemos planteado? Señores, la creación de un sistema de derecho procesal de familia. Nosotros creemos y somos convencidos que tenemos que tener un derecho procesal de familia con un código especializado, un código procesal de familia que pueda unificar, literal, señores, todas estas visiones sobre las cuales se puede, ¿qué cosa? Articular un contexto puntual. ¿Correcto? ¿Necesitamos tener un código procesal de familia? Sí, lo necesitamos porque es urgente. Correcto. Entonces, ¿qué buscamos con esto? En un único cuerpo normativo se debe unificar el Código Civil respecto de las instituciones jurídicas, el Código Procesal Civil para mejorar la capacidad del juez en la evaluación del conflicto familiar judicializado y el Código del Niño y Adolescente para evaluar qué cosa, a un sujeto de derechos y evitar lo que tradicionalmente se analiza, el análisis de los intereses y derechos de los progenitores y cero evaluación de quién, de lo que es el entorno del desarrollo del niño y adolescente. Bajo ese criterio, entonces, señores, recuérdese que el título preliminar de este Código Procesal de Familia debe estar en función, ¿qué cosa? De una regla particular. El juez debe conocer la realidad familiar. Si no la conoce, imposible. Hoy por hoy, ¿qué sucede? Llega una demanda. ¿Cuándo el juez conoce las partes? En la audiencia. ¿Existe el suficiente apoyo técnico, logístico, humano como para conocer a las personas en estos conflictos? No, no. Esto entonces permitiría, ¿qué cosa? Que se podría atender de mejor manera a las familias y a las personas involucradas en conflictos familiares. ¿Por qué, señores? Porque recuérdese que estamos ante una referencia especial, ¿correcto? Donde parte procesal es totalmente diferente a persona involucrada en el conflicto. Y esto también garantizaría qué cosa? Una mejor evaluación del conflicto familiar, legitima al Poder Judicial y al Ministerio Público. Garantiza que la sociedad reduzca su violencia en el ámbito familiar y con ello, evidentemente, el Estado tenga una mejor perspectiva de evaluación de su entorno a nivel de población. Esto es lo que procuramos. Lo venimos sosteniendo desde el año 2003,
pero evidentemente nos queda muchísimo camino por recorrer porque aún muchísimos académicos, como por ejemplo Mario Castillo Freire, asumen que la realidad legislativa del Código Civil no necesita cambio. En esa perspectiva también está Enrique Barsi y otros académicos con quienes tengo y he tenido debates, pero que lamentablemente asumen una visión tradicional porque creen que eventualmente vamos a cambiar las instituciones de familia. No, ¿para qué cambiar la institución del matrimonio? ¿Para qué cambiar la institución de la patria potestad? Lo que queremos analizar es qué cosa. Una reforma para que el juez que ve estos conflictos pueda tener mejores herramientas para solucionarlos. Pero esa es otra visión. Y por eso es que nosotros cuando vemos políticas públicas frente a violencia familiar, no hemos mencionado para nada esa ley totalmente ridícula que tiene ya como 22 cambios desde su fecha de promulgación. ¿Para qué mencionarla? Si no dice absolutamente nada. Si ustedes creen que esa ley es muy buena, muy importante, la gran pregunta es, ¿y por qué todos los días hay un incremento de los índices de violencia familiar? ¿Por qué creen que cuando hay conflictos entre cuñada y la cónyuge, eso no es violencia familiar? Nunca la tomaron en cuenta. ¿Por qué creen que es posible que los padres puedan ejecutar la alienación parental o violencia psicológica sobre sus hijos y no sea absolutamente nada importante ni significativo? Se tiene que cambiar la perspectiva de evaluación. Y felizmente la Corte Suprema, muchísimas sentencias, y el Tribunal Constitucional también, nos ha hecho caso desde una perspectiva de aporte académico doctrinario, porque, por ejemplo, el tercer pleno casatorio responde a lo que nosotros expusimos en nuestro libro, porque eventualmente existe material académico publicado desde el año 2003 que justifica justamente esta necesidad de cambio. Señores, ha sido un honor compartir con ustedes y eventualmente quedamos sujetos a las preguntas que ahora recibamos para poder, ¿qué cosa? Atender mucho mejor esta sesión. Muchísimas gracias. Bien, doctores, los que desean realizar sus preguntas pueden alzar la mano y pueden realizar sus preguntas al doctor Manuel. Cualquier duda que tengan con respecto a la sesión o al tema que ha abordado nuestro ponente. Bueno, parece que ha sido todo claro, doctor. Sí, doctor, muy agradecido con su participación. Esperamos contar con su participación en nuestros siguientes eventos académicos. Muy buenas noches, doctor. Un abrazo a la distancia. Saludos, doctor. Gusto. Permiso. Le envié el material ya. Correcto, doctor. Muchas gracias. Bien, estimados participantes, también les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Para el día de mañana igual estaré habilitando en